de que yo incluso en las entrevistas les decía, si lo que quieren es poner una mujer por poner una mujer, eso no es suficiente, no me llena. Y claro, la respuesta de todos los agremiados con los que me entrevisté era no, te estamos eligiendo por tus capacidades, pero es importante que nos abramos a darle espacio a las mujeres. Y creo que lo que yo siento es una gran responsabilidad de cuando uno apunta de lanza en este tipo de cosas, uno tiene primero que probar y desmentir lo que tú decís, muchos miedos que la gente pueda tener o dudas, porque todavía hay gente que tiene ciertas dudas de que sí, porque soy muy joven, porque soy mujer, si se puede hacer el trabajo, pero también de que atrás de mí ir abriendo espacios para más chicas, pues, o sea, a mí me encantó, a nivel personal me gustó muchísimo la respuesta en redes. No tenés idea la infinidad de estudiantes universitarias, de chicas que me escribían. Bueno, hay gente en la calle que nunca me ha pasado, ni siquiera en el marco cuando estuve en la candidatura, pero en la calle de repente hay chicas que me dicen, hey, Leonor, solo te quería felicitar y qué chivo verte ahí. Entonces siento que esa esperanza y esa idea de que las mujeres podemos aspirar a más, que no nos tenemos que quedar en ciertos puestos, sino que podemos aspirar a los máximos puestos de toma de decisiones es importante, y es importante que nuestra voz esté ahí. Lo que pasa es que también estás en un mundo donde hay señoras, ¿verdad? Y me refiero, señores, no solo de edad. Un montón de maestros ahí, bigotudos, otros pelones. Pues sí, ¿verdad? O sea, hablemos las cosas como son, ¿verdad? Sí. Gente que no les va a gustar, o uno piensa, pues sí, ¿cómo le voy a decir a él? Y que en sus empresas son caciques. Pues. Ajá, cabal, y viene esta mujer, esta bicha, y mire, por aquí va la cosa. Pero fíjate que incluso yo debo reconocer que yo iba con un poquito de esa percepción, y lo que encontré es para nada, así como dicen, un montón de aliados que estaban sumamente emocionados de ver a alguien joven, de ver una mujer, y bueno, y justo uno va desmintiendo esas cosas, que como por ejemplo estas ideas de que en ambientes donde solo están hombres y entra una mujer, entonces ya ellos ya no pueden bromear, y uno lo va desmintiendo porque le vas diciendo, no, si comportate igual, comportate soy parte igual. del equipo, ¿verdad? Exacto, y ya no, la verdad que para mí el recibimiento de todos los agremiados y gente que yo sé que gente físicamente se van a ver mayor o señores muy conservadores ha sido espectacular, y están más que emocionados de entrar a este nuevo capítulo de transformación de la ANEP. Ahora, esta dirección ejecutiva que asume Leonor Selva se da también, y lo decía Diana Verónica antes de ir al aire, en un momento del país muy singular, muy particular, por la configuración política en la Asamblea Legislativa, para nadie es un secreto que la relación entre el presidente de la República y el presidente de la gremial es ríspida, para utilizar una palabra amable. Para que lo entiendan todos, tensa. Es de novela. No hay una buena relación. No hay una buena relación. O quizás no la que esperaríamos, ¿verdad? Y bueno, el gobierno, incluso con acciones como lo que ocurrió la semana pasada en la plenaria, ha buscado separar o hacer a un lado a la ANEP, privilegiando a otros empresarios que no sé cuáles son, pero que seguramente los hay. O otras gremiales. Otras gremiales. Y quizás tú nos aclaras este punto, porque lo que entendemos, Leonor, es que la ANEP era la que mandaba a un representante o tenía derecho participaba, ¿verdad?, como Asociación Nacional de la Empresa Privada, porque es la gremial que aglutina la mayor cantidad de empresarios en el país, a un representante dentro de instituciones del gobierno, incluso autónomas, porque así está establecida la ley. Si nos aclaras ese punto. Sí, te comento, ¿verdad? La semana pasada se reformaron 23 leyes orgánicas de autónomas. ¿Para qué? Para modificar los procesos de selección. En esas autónomas, las máximas instancias de decisión eran juntas directivas. Lo primero que hay que aclarar es que en esas juntas directivas siempre el sector público es mayoría. Entonces, el sector privado, y no solo nosotros, sector privado, empresa privada, sino que ahí hay sindicatos, hay academia, pero incluso todos los sectores privados sumados nunca podemos bloquear la labor del sector público, porque siempre son mayoría. Esa es la primera aclaración. Así están diseñados para que nosotros podamos ir, participar, tener voz, tener voto, pero nunca entorpecer la labor
de las instituciones públicas. Entonces es la primera aclaratoria. ¿Vean? Nunca ha habido esto que se llamó, que dijeron que bloqueo sistemático. Es imposible. O sea, aunque hubiéramos querido que no era así la realidad, no se podía. Entonces esa es la primera aclaratoria. De ahí, ¿qué pasa? En esas 23 autónomas, la ley, en realidad, solo en 6 de esas autónomas decía que la ANEP era la que ponía un representante. En todas las demás 23, lo que había es gremiales específicas o se decía representantes del sector turismo, representantes de las gremiales de construcción, comercio, etc. ¿Qué pasaba? Que como nosotros, la ANEP es la gremial de las gremiales, o sea, somos la que aglutina la mayor cantidad del sector privado organizado, entonces nosotros les ayudábamos a estas gremiales a hacer los procesos, o sea, nosotros les hacíamos la logística, pero genuinamente era cada una de estas gremiales muy diversas y que te puedo decir yo que hoy estoy adentro de la ANEP, cada uno tiene su opinión y ahí nadie es jefe de nadie. Cada uno de ellos terminaba tomando la decisión. Nosotros simplemente facilitábamos en términos logísticos porque lo hacíamos, pues, como quien dice, nosotros ya sabemos hacerlo todo el año, ¿vea? Y tercero, sí, te aclaro, la reforma pasada por la Asamblea Legislativa, más allá de lo que decía, de que se sacaba la ANEP, que en 2019 Mauricio Funes sí lo hizo así, sí dijo de dedo, sacamos a la ANEP. En este caso, lo que se hizo fue una reforma que cambia el proceso de elección y te dice que incluso empresas individuales u otras gremiales u otras asociaciones que no estén adheridas a la ANEP. Que no están adheridas a la ANEP, que en algunos casos ya era así, como te digo, solo en 6 de esas 23 leyes decía ANEP. Decía específicamente, vendrá el representante propuesto por la ANEP. Exacto. Entonces, en 6 de 23. En 6 de 23. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué nos preocupa esto? Nosotros podemos seguir participando, aunque el Ejecutivo de alguna forma ya dijo que obviamente que nuestros candidatos, me imagino que no los va a querer elegir, lo cual de por sí me parece que eso es antidemocrático, que vos digas que de antemano no vas a elegir a todos los candidatos, aunque puedan ser magníficas personas, pero no los vas a elegir porque vienen de la ANEP. Me parece que eso porque viene propuesto. Porque viene propuesto de la ANEP. Con eso, ¿verdad? Porque es propuesta, no es que la ANEP mande, no, sino que propone. Entonces, bueno, eso me parece antidemocrático, pero creo yo que lo más peligroso es, porque esto también lo intentó hacer el FMLN en los últimos 10 años, es que creaba, y lo hizo, ahorita lo están haciendo con la empresa privada, pero en su momento lo hicieron y lo pueden volver a hacer con sindicatos o con academia, que es que crean estas asociaciones que son más cascarón, ¿vea? De repente van a surgir y ya lo van a ver. Les apuesto que en el próximo mes va a empezar a surgir un montón de asociaciones de empresa privada o gremiales que hoy van a decir que ellos sí son representativos, pero que en realidad vos estás a preguntar qué estaban haciendo antes todos estos años, porque nunca se les escuchó criticando o proponiendo. De repente van a surgir estas asociaciones que en realidad son fachadas y que pueden ser espacios para o corrupción o contubernios o simplemente para ir a ganar ahí, no sé, lo que puedan ganar. Y lo otro que es muy peligroso es que se permite en la mayoría de casos que empresas directamente pongan candidatos. ¿Por qué? No todo el sector privado es igual. Y nosotros cuando representamos al sector privado como gremial, no estamos representando el interés de nadie en particular, pero yo te pregunto, ¿quién va a ir a poner un candidato, por ejemplo, a la autoridad de aviación? Obviamente la empresa que le interesa la aviación. ¿Quién va a ir a poner? Que esté relacionada con el rubro. Ajá. O sea, va a haber un conflicto de intereses ahí bastante. Podría. Se puede abrir la puerta a conflictos de intereses directos. Eso es lo que a nosotros nos preocupa. Que por querernos desacreditar a nosotros, en realidad no se están dando cuenta que están abriendo la puerta del gallinero a Leonor, la justificación de esto, palabras más, palabras menos, es que el representante del sector privado o de las gremiales empresariales llegaba a defender los intereses de los grandes capitales del país. Esa es la justificación. Y que ahora, con la participación de otros actores empresariales, ¿verdad?, tomando en cuenta que este país se dice que el 90% son micro, pequeños y medianos empresarios, en realidad van a defender los intereses de esa gran mayoría de empresarios que no son grandes empresarios. Mira,
Yo sé que hay un montón de problemas de imagen y la ANEP reconoce que probablemente mediáticamente no ha vendido muy bien su trabajo, pero seamos claros, los grandes empresarios no necesitan nadie que los represente. Ellos agarran el teléfono y aparecen en Capres. O no el mismo presidente ha puesto las fotos de que está ahí sentado con los grandes empresarios. Los grandes empresarios no nos necesitan y de hecho formalmente no los vas a ver en ANEP. O sea, los grandes empresarios no necesitan una asociación de gremiales que los represente. O sea, si el gran lo que tú dices es que si el gran empresariado quiere influir, habla directamente con el presidente de la República. Habla directamente con el presidente de la República y eso ha salido en fotos del presidente de la República y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo que hace gobierno sabe que ahí se los entran a Capres y ya estuvo. Pero eso es un tema aparte. Si ellos lo quieren hacer, está bien. Pero segundo, ANEP... Por lo cual, y aprovecho la pregunta, por lo cual se ha dicho que el gobierno ha logrado dividir a la empresa privada y que hay una empresa privada de mucho poder adquisitivo, la oligarquía. Los grandes capitales. Lo que se ha dicho siempre, los grandes capitales que, como usted dice, hablan directamente a Capres y son recibidos y que se bypasearon a la ANEP. Y creo que ahí hay otro error, que es que creer que nosotros queremos tener la única voz del sector privado. A mí no me importa si un empresario quiere discutir o si una gremial específica quiere discutir temas sectoriales. Si es que eso también es válido. Pero la ANEP, cuando nosotros hablamos por una masa más diversa. El 90% de nuestros agremiados son microempresarios. Y nosotros tratamos, cuando ponemos nuestras posturas, no es la postura solo por ejemplo, te voy a decir, no es la postura solo en tema de agua, no es la postura solo del distribuidor de agua, que es bien distinta del que explota el agua para envasarla. O sea, nosotros dentro de nuestra ANEP ya tenemos un gran proceso de diálogo para minimizar los intereses particulares, hallar puntos de consenso y esa es la postura que sale de nosotros. Esa es la labor que nosotros hacíamos. Pero volviendo al tema de nuestros representantes en las autónomas, mira, a mí esa es la parte que quizás a nivel personal me parece lo más injusto, que es que ahora se diga que los más de 50 y pico personas que estaban dando su tiempo y su trabajo en las autónomas solo llegaban a decir lo que nosotros hacíamos. Y eso no es cierto. Primero, porque uno, no son asalariados de nosotros. Ninguna de estas personas era asalariado porque le pagáramos para estar en esas representaciones. No. Y segundo, hay algo que está en esta nueva reforma y que nosotros no lo teníamos, por ejemplo. Nosotros, una vez nombrábamos a esa persona, no teníamos ningún poder para destituirla. Entonces, esa persona no nos debía nada porque él ya estaba en el cargo. O sea, nosotros no lo podíamos quitar. Entonces, eso te dice que no es representante nuestro propiamente. Nosotros lo proponíamos porque creíamos que era una buena persona, que iba a hacer ahí un trabajo decente y ya cuando él estaba sentado en esa silla, a nosotros no nos debía nada. O sea, era una persona que ya estaba ahí representando al sector privado, pero que tomaba sus propias decisiones, es lo que tú dices. Exactamente. Y nosotros no podíamos quitarlo, para empezar. Si fueran representantes de nosotros hubiéramos tenido el derecho de quitarlo, pero no era así. Ahora, estas nuevas reformas te dicen que estas personas, la misma autoridad que las nombra, que ahora es o el ministro o el presidente, las puede quitar. Y pone unas causales que de las 5 causales nosotros vemos que hay 3 que son bien discrecionales. Entonces, ¿cuál es el otro riesgo? Que en realidad ya no van a ser una voz independiente. Porque si vos tenés la amenaza de que cualquier decisión que vos no querrás acompañar, te pueden abrir un proceso sancionatorio y te van a quitar, que era algo que no estaba antes, eso ¿quién va a querer alzar a voz? ¿Quién va a querer sentarse ahí para empezar? O sea, tú dices cuando estas reformas que incluyen causales para destituir a un miembro del consejo directivo de estas autónomas, conlleva que si hay disenso, vas para afuera. Podría ser, pueden usarse muchas en ese sentido. Esperamos que no lo hagan, pero puede hacerse. Entonces, esas son las partes que nos preocupan. No estamos protegiendo un monopolio, sino que estamos advirtiendo, ojo, aquí abrieron una puerta a que entre gente que no deberías tener un asiento en esas sillas. A ver, y por otro lado, los podés quitar cuando vos querrás a discreción de la persona, del funcionario público al que vos estás auditando en muchos casos. Amén de todo eso, lo que no hace lógica es que sea el gobierno el que le diga a los privados
quiénes van a ser sus representantes. Exactamente. Eso sí no tiene lógica. Exactamente. Alguien me decía, pues casi que dejan de ser autónomas, porque las instituciones autónomas manejan presupuesto grandote. De hecho, todas las 23 autónomas manejan un presupuesto de 2.045 millones de dólares. Y yo te voy a poner un ejemplo. Cuando nos sacaron a nosotros, cuando Mauricio Funes nos sacó de te voy a poner una autónoma, el Banco Hipotecario. ¿Se acuerdan cuánto defalcó Mauricio Funes? 350 millones. Lo sacó, como decían, en bolsas de basura, ¿verdad? Ujú. Bye. Y ese Mauricio Funes fue el primero que nos sacó a nosotros de las autónomas. Entonces, eso es lo que queremos evitar. O sea, es que nada teme, nada debe. ¿Por qué no vas a tener ahí una voz de disenso? Que aparte, ojo, yo también te voy a decir algo. Yo vi muchas declaraciones de la Asamblea Legislativa de Diputados diciendo que los representantes habían hecho un malísimo trabajo, que eran cualquier cosa. Yo quisiera que fueran a entrevistar a los ministros o a los presidentes de esas autónomas, porque muchos de estos ministros que ahora entraron eran nuevos cuando entraron. Y nuestros representantes del sector privado fueron de los primeros que los acompañaron y que han trabajado junto a ellos para explicarles, para que ellos se vayan entendiendo. Hemos apoyado, o sea, se han apoyado un montón de cosas. Por ejemplo, Surf City, en el MOP se apoyó todo lo que fuera para la construcción de la carretera. En Corsatur se ha apoyado todo lo que tenía que ver con la reconstrucción del Puerto de la Libertad y del Malecón. O sea, hemos acompañado. Entiendo más que medidas. Casalco ha trabajado muy de cerca con el ministro de Obras Públicas para poder terminar la fase 3 de lo que ahora es el megacentro de vacunación. Sí, efectivamente. Bueno, CIFCO teníamos autónoma, Casalco participó en el MOP. Todo esto que se ha hecho en la gestión de CIFCO y del MOP para la atención de la pandemia se apoyó. O sea, ahí había representantes de nosotros en todas esas decisiones. Para acompañar las labores del funcionario de turno o del ministro de turno. Ahora, uno se pregunta, Leonor, bueno, en todas 23 autónomas en donde ha habido un representante de la empresa privada, que ahora con esas reformas, pues, ¿a partir de cuándo entra en vigencia su publicación en el Diario Oficial? O sea que ahorita pueden destituir gente. Fíjate que esa es la otra duda y eso es la parte en la que nosotros no nos hemos pronunciado ahorita, pero es lo que estamos a la espera, porque las reformas no deberían de ser retroactivas. Entonces, en realidad, si me decís qué es lo correcto es que esperen a que se terminen todos los plazos, que son distintas fechas, porque son 23 autónomas que tienen procesos distintos, que se venzan los plazos de los funcionarios, de los directores en funciones. Eso es lo correcto, eso es lo legal. Uh-huh. Nosotros no estamos seguros, hemos escuchado rumores de que lo que se va a hacer es simplemente darle una notificación de, mire, usted ya no está. Y probablemente lo que se están preparando ahorita es hacer estos nuevos procesos de elegir magistrados, de elegir los nuevos directivos. Me imagino que ahorita cada autónoma está haciendo su proceso, porque eso es lo otro que pasa, que ahora las autónomas son las que dirigen estos procesos de elección. Nosotros vamos a estar pendientes a las convocatorias porque creemos que hay que defender los espacios de ciudadanía. Entonces nosotros vamos a estar pendientes de las convocatorias y a ver qué pasa, pero no se ha dicho exactamente si van a quitar a los directores actuales, si van a esperar a que se les termine el plazo, como deberían, eso no lo han informado. Okay. ¿Para qué sirve un funcionario del sector privado, un representante del sector privado en un consejo directivo de una autónoma? Leonor, te pregunto esto porque es parte de la fiscalización de la ciudadanía, fiscalización ciudadana, ¿verdad? No solo en el tema de decisiones, sino en el tema de implementar decisiones. Y entonces ahí se dan casos del Seguro Social, que hay corrupción en la compra de medicamentos, que hay corrupción en la compra, en el suministro de servicios extraordinarios. Ahí te vas así en varias instituciones, ¿verdad? Porque nosotros hemos conversado con directores del Seguro Social y todos los directores que nos han aceptado entrevista vienen a hablar de esa situación y que están investigando corrupción, etcétera, etcétera. Entonces uno se pregunta, bueno, si hay en un consejo directivo una serie de representantes de diversos sectores que toman decisiones, ¿cómo es que se dan estas cosas, pues? Fíjate que a veces pasa, mira, a mí no me interesa como que tapar el sol con un dedo y no te voy a decir que no habían cosas que pudiéramos mejorar. Como te digo, en estas instancias, primero no solo está sector privado, empresa privada, hay representantes de sindicatos, por ejemplo, en el IS, precisamente porque es un tema que le interesa a los trabajadores y a los empleadores. ¿Qué pasa a veces en las autónomas?
Y eso yo te digo, más allá del rol de la NEP, porque yo he trabajado en administración pública. ¿Y qué pasa? Que bueno, tú llegas a las reuniones de junta directiva, que son 1, 2 a la semana, depende de la carga de trabajo, y toda tu estructura, vos llegás y te sentás, pero toda tu estructura depende de la institución pública, digamos, de la parte pública. O sea, cuando alguien llega y te dice el proyecto de licitación, quien lo ha revisado es el legal del ministerio, del IS, o sea, el financiero, el que te dice, sí, no, el examen de viabilidad, o sea, los técnicos, todos son de la parte de la estructura pública. Entonces, yo, para ser muy justas, obviamente habrán casos individuales de gente que no ha actuado correctamente, pero mucho del reto del representante del sector privado es que para el día a día, para tomar la decisión grandota, a él le presentan un paquete que lo armó toda la parte de la estructura pública. O sea, es muy difícil que él pueda olfatear que algo vaya de manera, que haya una mala intención. Exactamente. Y es eso, te dijeron, no, aquí están las 3 licitaciones, ellos te las presentan, te hacen un PowerPoint y bueno, tú a ojo de buen cubero vas viendo si detectas algo. A veces sí, a veces no se han acompañado decisiones donde el representante del sector privado no se siente seguro porque hay responsabilidad personal para él. Entonces simplemente no acompañas y a veces simplemente aunque vos protestes y te manifestes en contra, vuelvo al hecho. Nosotros no teníamos capacidad de bloquear. Porque son minoría. Porque somos minoría. Respecto a los representantes del gobierno. Respecto a los representantes del gobierno. Entonces, yo no te estoy diciendo que ese mecanismo no tenía mucho espacio de mejora, pero creo que estas reformas no son para mejorarlo o no atacan esos problemas. O sea, si te fijas, nada ataca esos problemas. Por ejemplo, y te voy a decir, hay ejercicios interesantes. Por ejemplo, Corsatur, que es la de turismo, ellos tenían una partidita de que ellos pagan, y lo digo porque yo ejercí ese cargo por 6 meses, aparte de que el Ministerio de Turismo y Corsatur tiene un departamento legal, la Junta Directiva paga un asesor legal que es solo de Junta Directiva. Y esa fue iniciativa, si no me equivoco, justo de los privados, de los representantes del sector privado que lo pidieron para ellos tener una opinión legal independiente a la hora de sentarse. Ese es el tipo de reformas, a mí esas me parecen mucho más útiles para combatir la corrupción que lo que se está haciendo ahorita de querer sacar a la NEP, porque la NEP no era el problema. Entonces, ese tipo de cosas es las que deberíamos de estar discutiendo, cabal. Imagínate que todas las autónomas realmente, los representantes de la Junta, tuvieran una voz independiente que les ayudara a revisar. Eso les ayudará más. Un escrutinio externo. Un escrutinio, como un auditor externo, exacto. Con la toma de decisiones de la Junta Directiva. Eso sería muchísimo más útil para el funcionamiento adecuado de una autónoma que lo que se está haciendo ahorita. Muy bien, todo esto, vaya, ya decía Diana Verónica, lo que buscaba el representante del sector privado, los ojos del sector privado, sindicatos, X, Y, Z, otros que integran autónomas, juntas directivas y esto y lo otro. Pues era, obviamente, ejercer una labor de contraloría. De contraloría y de acompañamiento. De acompañamiento. Sí, y esto nos lleva al comunicado de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, como producto del rompimiento del gobierno con el acuerdo con las CICIES. Varias de las cosas que dice la OEA es que las CICIES no podía seguir trabajando en un marco de eventual impunidad. Dice también que había una clara intención del gobierno, dice la recurrente actitud del gobierno de procurar inducir a las CICIES a investigar acciones de políticos de la oposición exclusivamente. Y otro montón de cosas que tienen que ver con pues evitar la investigación de posibles actos de corrupción en el mismo gobierno. Llama la atención también que la excusa que ocupa el gobierno es un supuesto contrato de asesoría con Ernesto Mason, que el mismo comunicado desmiente. Dice que no había nada claro, pero Luis Almagro en un tuit sí lo confirmaba. Eso está raro. El día jueves en la tarde. Eso está bien raro. Pero bueno, ahí está el comunicado. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, primero aquí voy a dar más mi opinión personal que institucional, porque no nos hemos pronunciado formalmente sobre esto. Mira,
yo creo que a todos el fin de semana nos agarró un poquito descolocados esa comunicación de Luis Almagro, donde aparecía Ernesto Mason y se anunciaba una especie de cargo de asesoría. Ujú. A mí personalmente, que conozco el ámbito de la comunidad internacional, me llamó muchísimo la atención porque primero no se anuncian así los cargos de asesores y segundo, no son los perfiles normales que se contratan de asesoría. Ujú. Yo en ese sentido soy muy crítica de la gestión de Luis Almagro porque me parece una gestión súper personalista, que a veces no piensa en la OEA. Ujú. Para ponerlo en contexto y bien claro, voy a leer el tuit de Luis Ujú. Almagro de su cuenta oficial de Twitter, que es Almagro-OEA 2015. Dice, Ernesto Mason ha acordado sumarse como asesor a la Secretaría General de la OEA. O sea, La Secretaría General es justo la oficina de Luis Almagro. es para la que les quede oficina de claro. Luis Ajá. Almagro, exacto, Ujú. que es la máxima autoridad de la OEA. Ahora, que él lo anuncie desde su cuenta de Twitter. Ahora, a mí esto de ha acordado sumarse, como que él decidió sumarse. Sí, es una cosa O sea, vaga. es muy vago, ajá. Por eso te digo, yo soy muy crítico de que a veces la comunicación de Luis Almagro es muy política, pues no, y termina, creo yo, a veces dañando a la institución. En ese sentido, una cosa es esa decisión desatinada de Luis Almagro y otra cosa es, primero, que la CICIES se manejaba por departamentos más independientes de la OEA. O sea, la OEA tiene un brazo técnico bastante independiente que más allá del despacho de Luis Almagro. Y me parece a mí que es una exageración, ¿vea? Que aparte el comunicado de la OEA dice que ya le habían comunicado al gobierno de El Salvador esta decisión, Ujú. o ya se había hecho alguna consulta o no sé. Que en el comunicado dice que ya se había trasladado la información a Cancillería para que supieran que se estaba en este proceso. Sí. Ujú. Entonces, habiendo dicho eso, me parece que es más bien buscar la excusa perfecta para quitarte vos unas CICIES que vos mismo te inventaste, porque seamos claros, hace un año y ficha le estaba 2019, ujú. hace un año y ficha le estaba presentando el presidente Bukele como el primer éxito de su gestión de 100 días. Este fue un compromiso que él adquirió. Él trajo a las CICIES, él la conformó él la hizo a su diseño, porque a diferencia de otras CICIES, la CICIES nace amarrada al Ejecutivo. Y si se fijan, la CICIES lo primero que hacía cuando había casos e investigaciones, se las presentaba al Ejecutivo. Diferente a Guatemala, donde las hacía conferencia de prensa y le hablaba a la población. Aquí la CICIES no te ha dicho cuáles fueron sus reformas, ni qué casos estaba investigando. Lo primero que hacía era reportarle a Capres. Así se había diseñado el acuerdo. Entonces, esa CICIES estaba hecha a la medida del gobierno de El Salvador. Y sin embargo, incluso así se volvió incómoda. Porque ¿qué pasó? El mismo presidente, cuando empezó la pandemia, fue el que dijo que las CICIES y la Corte de Cuentas iban a tener un convenio y que iban a auditar todo el tema de la pandemia. ¿Y qué pasó? Empiezan a surgir los casos de corrupción y sale que la CICIES efectivamente estaba registrando varios de esos actos de corrupción. Entonces, el mismo invento de ellos se volvió incómodo porque empezó a hacer su trabajo de forma independiente y empezó a llevar casos a la fiscalía. Entonces nosotros Presentó 12 casos a la Fiscalía 12 de casos. posibles actos de corrupción desde el Ejecutivo. Que nosotros todavía no conocemos el contenido. O sea, si te fijas, la CICIES en todo caso ha respetado muy bien el acuerdo con Capres de que no sale a dar conferencias de prensa. Nosotros todavía no conocemos cuáles son esos casos, pero sabemos que existen. Entonces creo yo que esta es una salida de me agarré de la excusa perfecta para quitarme algo que me empezaba a incomodar y que podía ser peligroso. Y yo sí lamento la actitud del fiscal general electo, que a nosotros nos parece que fue electo bajo un procedimiento legítimo, pero lamento que no esté mostrando independencia y que esté, fíjate, en un solo mes esta fiscalía se ha quedado sin apoyo de AID de todos sus programas de seguridad pública, cuando ese era nuestro principal donante. Y él dijo que no le importaba. Nos hemos quedado, la unidad de desaparecidos ya no hace su trabajo. La unidad de desaparecidos ya ni siquiera publica los casos de desaparecidos en este país. Y tercero, ahora resulta que va a romper toda la unidad que había montado, toda la estructura para combatir la corrupción, ya la desmontó. Entonces yo sí lamento las decisiones que se están tomando al interior de la Fiscalía. ¿Qué es lo que tú ves o que ve ANEP?
mejor dicho, respecto a estas decisiones? O sea, ¿hacia dónde nos llevan? Lamentamos que, mira, ¿nuestra democracia era perfecta? No. ¿Nuestra institucionalidad funcionaba al 100%? No, porque siempre son procesos en construcción. Pero al menos en los últimos años habíamos dado pasos importantes en independencia. O sea, teníamos una fiscalía que sí, tal vez nos dejó un sinsabor el caso, pero sí estaba investigando a 2 expresidentes, sin ayuda de nadie de afuera. Entonces íbamos en el camino correcto. O sea, y creo que lo que estamos viendo ahora es retrocesos a lo que ya tuvimos. O sea, todo esto ya lo tuvimos. Ya tuvimos un fiscal, una corte que responda al Ejecutivo. Eso es lo que ya teníamos. Es lo que tuvimos en las administraciones anteriores. Entonces, yo espero que poco a poco podamos ir retomando el camino de que estas instituciones, la Fiscalía, la Corte Suprema, sean independientes. ¿Eran independientes antes? Creo que las últimas gestiones eran mucho más independientes que lo que habíamos tenido en los últimos 30 años. Entonces, creo que estamos caminando en el camino correcto. O sea, creo que, como te digo, sí habíamos tenido una fiscalía que fue capaz, al menos, de condenar a un expresidente, que eso no lo han tenido otros países en el Triángulo Norte solitos. Creo que habíamos tenido una sala de lo constitucional sumamente independiente, de distintas administraciones, que ya había probado ser independiente de distintos partidos políticos, para decirlo así en buen salvadoreño. Entonces creo que íbamos en el camino correcto y creo que había que, en esas instituciones había que seguir ese rumbo. Ahora, con respecto a la última sala de lo constitucional que fue destituida el pasado 1 de mayo, hay algunos juristas que expresan que, la forma fue la incorrecta, pero que sí habían elementos suficientes de que no estaban haciendo su trabajo apegados a derecho. Que había... Que respondían... Lo que era justicia discrecional. Discrecional, exacto. A favor de grandes corporaciones. A favor de ciertos sectores. Que resolvían más rápido unos casos demandas, de otros. Y que influían pues en las decisiones políticas al final del día. Mira, la sala de lo constitucional siempre influye en las decisiones políticas porque los casos que los ciudadanos llevamos a donde ellos son de denuncia normalmente contra actuaciones de gobierno. Entonces, eso es lógico. Cuando la gente te dice, no, es que era muy político, pues que la sala de lo constitucional le toca ver casos que tienen que ver con política. Y segundo, yo te diría que la sala de lo constitucional hay casos que suenan más que otros que no. Eso no significa que la sala no esté resolviéndole el caso al trabajador que lo están despidiendo, a la familia de la persona que está, de fulanito X, que está preso ahorita y que le pusieron un habeas corpus. Todo eso siempre se está resolviendo. Obviamente los casos que cubren los medios son los grandotes, ¿verdad? Que tienen que ver con temas de país. Y eso es a veces lo que pasa. Y de nuevo, vuelvo. Yo no te estoy diciendo que las cosas eran perfectas en el pasado. No. Pero había trabajo que ya se había hecho en términos de independencia judicial, de transparencia y rendición de cuentas. Por ejemplo, que hace un par de años, ¿qué cosas nosotros sabíamos un montón? Por ejemplo, las declaraciones de probidad de los funcionarios públicos. Hubo una sala de lo constitucional que las hizo públicas y empezó a trabajarlas. Decime si vos en el último año has escuchado ahora casos de probidad. Cada vez más los están ocultando, ya no se los dan a los medios, ya no se los dan a los periodistas. Pero esto depende de Corte Plena. Exactamente. Hicieron reformas también, ¿verdad? A la unidad de probidad de la Corte Suprema de Justicia también. Y también depende de Corte Plena las decisiones de hacerlas públicas o no. Y que fue denunciado por los mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Exactamente. O sea, incluso la sala de lo constitucional es la que, te voy a explicar, la sala plena es la que toma la decisión si hacerlas públicas o no. Pero, por ejemplo, fue una sala de lo constitucional que se fue contra la misma sala plena, o sea, contra sus mismos colegas, la que obligó a que fueran públicas. Por eso es importante tener una sala constitucional independiente. Porque al final ellos pueden forzar a otros funcionarios a que hagan mejor su trabajo, porque nadie está queriéndose tomar o usurpar funciones, solo
que se mantengan en regla y que haya alguien velando que estén cumpliendo la Constitución. En estos días han comenzado las entrevistas a quienes aspiran llegar a la Corte Suprema de Justicia. Yo estuve escuchando algunas de ellas, de estas entrevistas ayer. Uh-huh. Llamó la atención la respuesta porque les preguntan si, creo que a todos les están preguntando que qué opinan de las decisiones que tomó la Asamblea Legislativa el pasado 1 de mayo con respecto a la sala y el fiscal. Uh-huh. Y hay unos que dan unas respuestas así medio wichiwachi, ¿verdad? Y no son contundentes. No, yo creo que Francisco Díaz es el único que fue un poco contundente ayer. Sí. Y él dijo, mire usted, yo vine porque pues sí, tengo que, en la entrevista, pues no me van a elegir. Pero de plano no me van a elegir porque yo respeto la Constitución, y dijo varias cosas. Pero hay otros que están como haciendo llegar sus respuestas a lo que los diputados que escogen quieren escuchar. Es que mira, yo lamento la falta de valentía, creo yo, de la gente de apostarle a de realmente decir lo que a tu saber y entender como profesional del derecho es lo correcto. Pero ¿qué pasa? Obviamente la situación es un absurdo. O sea, imagínate, los diputados les están preguntando, ¿está de acuerdo o no con lo que yo hice? Y en base a eso, ¿lo voy a elegir o no para ser magistrado? O sea, usted me o sea, básicamente le estoy diciendo, mire, yo lo quiero contratar para que me audite, pero antes de eso yo quiero saber si usted me va a dar la razón en todo desde el principio. Ese es el absurdo en el que estamos teniendo estas entrevistas. Entonces, mira, yo al final lamento justo que haya muchos profesionales que no están dispuestos a decir realmente cuál es su postura. Porque muchos patinan, otros tratan de quedar bien. Es una gran patina. Una gran patina. Ahora bien, pero toda la situación es absurda. Ahora, yo creo que hay que también dejar claro que ser un magistrado de una Corte Suprema de Justicia se encarga o se trata de impartir justicia. Sí, siempre vas a quedar mal con una. O sea, impartir justicia es decirle a uno tiene la razón y otro no. Apegado a la Constitución de la República. Exacto. Que es el marco de referencia con el cual vivimos en la sociedad. Sí. ¿Verdad? Y tú has dicho algo claro, pues sí, pero sí, los que llegan a entrevista para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo mínimo que uno espera es que sea ético y profesional. Sí, ves lo que te digo. Yo, por ejemplo, lamento que no tengan la valentía de decir cuál es su criterio o posición sobre ahorita, esas decisiones, porque entonces, ¿qué van a ir a hacer al cargo? Pues ahora bien, el proceso sigue y de entre esos tendrán que elegir la asamblea a quienes sienta ahí, ¿vea? O sea, en ese sentido nosotros tenemos que respetar que se sigue el proceso y como siempre, ¿vea? La asamblea termina eligiendo y lastimosamente con mayor frecuencia elige lo que les conviene a ellos. Okay. Aquí hay también inquietudes del público. A través de nuestro WhatsApp, el número 5416, nos pregunta lo siguiente, Mauricio Hernández. Buen día. ¿Podrían preguntarle a su invitada, ya que la micro es el 90% de los miembros de la ANEP, cuántos microempresarios son miembros de la Junta Directiva en este momento? ¿De la Junta Directiva? De la ANEP. De ANEP. Vale, quizás les explico. Nosotros sí tenemos empresarios que personalmente hay micro y hay medianos dentro de nuestra Junta Directiva. Lo que pasa es que en nuestra Junta Directiva hay presidentes de gremiales. Entonces, ¿quién está? El presidente de la gremial de la MIPYMES, que está ahí. ¿Quién está más? El presidente de la gremial de agroindustria y por ejemplo, de lácteos. Vean. Entonces, en nuestra Junta Directiva, como nosotros somos gremial de gremiales, llegan los presidentes de las gremiales. No son personas individuales, son empresarios individuales. Cada uno de ellos es empresario, pues, y ahí hay medianos y pequeños y grandes. Pero ellos no llegan a representarse a su negocio, sino que llegan como presidentes de las gremiales. Y sí está, por ejemplo, el presidente de la gremial de las MIPYMES, que está en nuestro comité. ¿Qué es? Guido. No, me refiero a la gremial de MIPYMES. ¿Cómo se denomina? Gremial de pequeña y mediana empresa, okay, sí. Ya, ok. Esa está está siendo parte de la Junta Directiva actualmente de la ANEP. Sí. Uh-huh.
Ok. O sea, es una gremial de gremiales. Cada gremial escoge a su representante. Sí, es lo complicado porque sí, yo sé que mucha gente quisiera ver empresarios personales representándose así a sus cosas, pero nosotros somos gremial de gremiales. Entonces en la junta directiva están los representantes de gremiales. Exactamente. Como es Asociación Nacional de la Empresa Privada, entonces uno tiene empresario, ¿verdad? Pero yo creo que ese concepto hay que irlo cambiando ya en el sentido de que no son empresarios individuales, sino que representantes de gremiales. Aquí hay más inquietudes. Mientras este gobierno se ampara en el apoyo de quienes en su mayoría están en las estadísticas de pobreza o sufran más la delincuencia y digan que todo está bien, seguirá haciendo y deshaciendo sin control. Salud dice, bueno, aquí nos tiran piedras, nosotros leemos todos los comentarios. Hola, buenos días. Esos que están entrevistando y no tienen ética profesional, lamentablemente así en los nuevos diputados están peor que los... No es para nosotros. No, es se para refiere los diputados. No, es para los que están entrevistando, o sea, los diputados que están entrevistando a los candidatos a magistrados. Yo como quién más está entrevistando. No, pues como aquí nos avientan piedras y nosotros no leemos. Pues sí. Están peor que los anteriores y vamos para lo peor, solo Dios con nosotros, pasen buen día. Bueno. Lo otro que les están preguntando es que qué opinan sobre las cláusulas pétreas de la Constitución. Mira, yo quisiera que me dijeras un ejemplo en Latinoamérica para irlo más cerca y más Le familiar. preguntan sobre modificación de cláusulas pétreas. Sí, mira, las cláusulas pétreas son precisamente Por eso son pétreas. cláusulas que se supone que tú no podés ni debes modificar. Pero y más allá de eso, en todos los países de Latinoamérica ha venido alguien a prometer que si lo dejan más tiempo, que si lo permiten reelegirse, que ahí sí va a componer la cosa porque necesita más tiempo y más poder y más. Y en ningún país eso ha funcionado. El que quiere solucionar, el que quiere resolver los problemas del poder del país, se sienta sabiendo que tiene 5 años y se pone a trabajar. Punto. Y si tú haces lo suficientemente bien tu trabajo, pues debería haber al menos una persona en estas 6 millones de personas que quiera continuar tu buena labor y no necesitas ser vos el que se perpetúe en poder. Es que ese es el deber ser, y siempre lo hemos dicho con Tony, o sea, fuiste elegido para 3 años, para 5 años, dependiendo del cargo, ok, ¿qué vas a hacer en esos 3 años? Pero no vengas a justificar que no te alcanzaron los 3 años, ni a buscar seguir después, porque pues sí, o sea, hace bien tu trabajo. En el caso de los alcaldes, sí se puede, pero en el del presidente no. No se, exacto, o sea, no se puede reelegir de manera de forma continuada, continua, exacto. Sino que 10 años después lo pueden hacer. Ajá. Y lo que te digo, y simplemente esa cláusula se puso porque en la práctica lo que hemos visto es que ninguna persona maneja bien el poder ya cuando sabe que se puede reelegir y que nadie lo puede quitar y que puede ir concentrando poder. O sea, el poder es como una droga y tiende a no mejorar a las personas, sino a hacerlas peor. Entonces, por eso es que nosotros democráticamente le damos el poder a ciertas personas por cierto tiempo y después elegimos a otra. Es así de sencillo. Ok, aquí hay otro comentario y yo creo que también es necesario, en esto todos los días nos vamos educando, ¿verdad? Alfabetizando en cómo funciona el Estado. Carlos Moreno dice que desconocimiento, la Fiscalía no ha solucionado nada. En tiempo pasado dejó a Flores, Saca no ha devuelto ni un 5, Funes tranquilo en Nicaragua, la sala con miles de casos pendientes. Dice la invitada que íbamos en el camino correcto. O sea, se pregunta a él si es eso cierto, tomando en cuenta lo que expone anteriormente. No, pero eso te digo, a ver, te voy a poner un ejemplo. ¿Me satisface a mí la sentencia de Tony Saca? No. O sea, no. Sin embargo, ¿qué pasó? Cabal. Tuvimos una fiscalía que armó un caso, creo yo, demasiado rápido y luego tuvo que recurrir a tener criteriados para tener una condena. ¿Eso qué significó? Que yo negocié bajarle años de condena. Por darme información. Para poder al menos condenarlo. Yo no te estoy diciendo que eso estuvo bien, pero yo te puedo decir que incluso en Guatemala no tenés todavía un presidente condenado.
Y ahí tenías hasta la CICIG. Y el coronel No, está ¿cómo preso, no? ¿verdad? No. El coronel Están en proceso, están ajá. en proceso. El presidente y la vicepresidenta, y su Y yo, vicepresidenta. y por ejemplo, ¿Cómo se pues, llama? Molina, ¿no? sí, sí. Bueno, Pero está presa, todavía no está condenada. ambos están presos, O sea, sí. a lo que me refiero es, yo no estoy diciendo que era perfecto, pero se estaban haciendo cosas para hacerla más independiente e irla profesionalizando. Ujú. Ahora, lo que yo he leído también, que ha dado declaraciones los fiscales de turno, es que en estos casos de corrupción, ¿verdad? Que están acusando de corrupción a estos exfuncionarios, parte de la condena es reintegrar el dinero. Exacto. Y digamos que la fiscalía el año pasado, mucho del énfasis que estaba haciendo era en eso, en el restablecimiento de los bienes. Y bueno, sí se confiscaron bienes. O sea, por ejemplo, la mansión de Tony Saca estaba en resguardo del Estado, el Estado la está usando, no sé si hoy ya Yo creo que ya la Ya la vendió. El CONAV. La Ajá. vendieron. ya la vendió. Ujú. Eso es una forma de recuperar dinero público. Ahora, yo no sé en qué están usando ese dinero que recuperaron, o sea, pero, ¿me entendés? Sí, hay Sí, procesos paralelos conforme a la ley de extinción de dominio que continúan su curso. Su curso, ¿verdad? exacto. Híjole, se Y nos que está lo que busca es eso, ¿verdad? Sí, También ya reintegrar se acabó los el bienes. tiempo, mano. Uy, son 8:57, tenemos que ir finalizando. ¿Hacia dónde va la ANEP, Leonor? Mira, yo creo que sí, como ANEP queremos ser muy claros, si hemos entendido que estamos en una época donde la gente quiere transformación, así que nosotros nos vamos a transformar. Queremos ser más inclusivos, queremos poner más énfasis en hacia dónde debe ir el país, entonces mucho énfasis en transformaciones productivas, más inclusión de tecnología en nuestros procesos, más capacitación de la gente para que esté lista para estas nuevas tecnologías y sobre todo mucho apuesta al emprendimiento, porque los emprendimientos pequeñitos, pujantes que ves ahora, para nosotros sabemos que esos emprendimientos de hoy son las grandes empresas de mañana que van a generar empleos. Así que, por ejemplo, nosotros ya hoy lanzamos el primer premio anual a la iniciativa privada, que es un premio exclusivamente para emprendimientos, para emprendedores. Vamos a dar capital semilla de hasta $5,000 más otro tipo de acompañamiento para que ellos sepan cómo hacer las inversiones y crecer en sus capacidades. Y es el 30 de junio. Y pueden inscribirse, pueden ver en nuestras redes sociales, en el Facebook, en el Instagram o en Twitter, las bases del concurso. Si ustedes son un emprendimiento formalizado, pueden participar. Así que los invitamos. Vaya. Premio Nacional ¿cómo se llama? Premio a la iniciativa privada. Hey, a todos los emprendedores que han pasado por estos micrófonos a lo largo de ya varios años, Ujú. cada viernes, ¿verdad? Mucha atención porque hay capital Semilla, semilla, sí. ¿verdad? Sí, $5,000. Sí, está Ajá. bien. Tienen Y que me estar imagino- legalizados, decías, emprendimientos legalizados. Sí, formalizados. Ujú. Ya que mencionó tecnología, se nos queda un tema. Sheila, por favor, denos un par de minutos porque quiero preguntarle a Leonor el tema de la semana, es el tema del famoso Bitcoin. ¿Cómo lo ve la empresa privada? Mira, como empresa privada, primero queremos ver cuál es la propuesta que se presenta para saber exactamente cuál es el plan del gobierno en cómo lo va a incorporar como moneda de curso legal en El Salvador, por las implicaciones. Pero hablando de Bitcoin es una herramienta más. Bitcoin ya estaba en El Salvador, ya lo podías usar, no estaba prohibido. Ya lo podés usar. Ya lo podés usar, se pueden meter ahorita. ¿Qué recomendamos nosotros? Mucha educación financiera. Bitcoin es una herramienta financiera más y es buena si la sabemos usar. Si la gente entiende que es volátil, que no es lo mismo que andar dinero en la bolsa, que no es lo mismo que un dólar. Si entiende cómo funciona, adelante, puede servir para hacer transferencias internacionales, sobre todo con comisiones más bajas. Entonces, algún beneficio puede haber siempre y cuando nos eduquemos. Ahora, si queremos que Juan Pueblo realmente se beneficie, tenemos que mejorar el tema de conectividad y acceso, pues, porque es lo que te digo, Bitcoin ya lo teníamos, pero es que la mayoría de salvadoreños acá no tienen acceso a internet o buena conectividad. Entonces, si no le das eso, ¿para qué? Pues, o sea, si hasta usar Western Union por primera vez para recibir una remesa resulta complicado cuando uno nunca lo ha usado. Entonces, esperamos mucha responsabilidad de parte del gobierno de cómo quiere usar esto, que piense en las implicaciones macro, por ejemplo, porque solo el anuncio, por ejemplo, los bonos cayeron,
y no porque a la gente no le guste Bitcoin, es la forma en que se anuncian las cosas, sin planificación, sin explicar. Es esa incertidumbre lo que en los mercados internacionales se ve como es algo. Cayeron los bonos y parece también que al Fondo Monetario Internacional le hace bastante ruido. Claro, estamos a la mitad de una negociación sumamente importante para las finanzas públicas, o sea, básicamente para decir cómo el Estado va a pagarse solo la deuda al terminar del año. Y claro, no les decís que estás pensando en este gran anuncio de implicaciones mundiales. Me refiero, es la forma, pues, y eso queremos que vaya mejorando. Esperamos que en la Asamblea se discutan mejor las cosas, se anuncie qué van a hacer para saber, para planificar, para poder hacer vida sin estar viendo el canal de la Asamblea todo el tiempo. Ajá. Lo que tú decís es información. Información. ¿Verdad? Y mientras no... el presidente había dicho, o sea, él lo dijo el sábado, dijo, la próxima semana voy a enviar la propuesta de ley a la Asamblea Legislativa. Hoy hay sesión plenaria a 9:30 de la mañana. Llama la atención que la diputada del FMLN, Anabel Belloso, tuiteó ayer que el gobierno pretende quitar la facultad legislativa de control otorgada en diciembre de 2020 a las reservas de liquidez que están compuestas por los ahorros de la gente, dado el mal uso de dichas reservas para endeudarse. Ahí voy a ser justa, para que vean que uno no solo critica. Esto fue algo, el año pasado, en medio de la pandemia, fue que la Asamblea quiso poner ese filtro. Lo que están haciendo ahorita, normalmente el BCR era quien tenía esa facultad y no lo hacía teniendo que pasar en la Asamblea. El año pasado en la pandemia, por el tema de que no se estaba dando mucha información y sí, el gobierno tocó las reservas temporalmente, las reservas que es el respaldo de nuestros ahorros en los bancos. Entiendo ahora que lo que están revertiendo esto para que vuelva a ser el BCR, esperamos bajo criterios técnicos quien lo pueda hacer solito. ¿No deberíamos entonces preocuparnos por nuestros ahorritos? No por esta reforma, simplemente esperamos que el BCR después de esta reforma haga los movimientos basados en criterios técnicos y pensando en la sostenibilidad financiera. Muy bien. Mira, aquí me está pasando Beatriz Belloso, que es la directora de comunicaciones de la ANEP, que los representantes de gremiales de microempresarios que están en la junta directiva, Guillermo Guidos de Unión MIPYME, que es la que abarca las micro, pequeñas y medianas empresas, y Luis Chévez de la Sociedad de Comerciantes. De verdad que son... Yo como no me puedo... Les digo Guido, Luis. Está recién llegada. No, y me pongo los primeros nombres y no me pongo los apellidos. No, pero esto es bueno para aclarar que sí hay representantes y qué gremiales son las que representan. Y déjeme decirle que otros son súper activos, o sea, aparte son muy participativos. Muy bien, aquí está Francisco Bolaños, también saludos a Francisco. Sí. Francisco Bolaños, bueno, nuestro amigo de Supermarino. Que no ir a conocer la nueva sucursal. Ahí en el Paseo General Escalón. Yo eso sí quisiera que la gente viera de la ANEP, porque he conocido, en la ANEP hay mucha gente como él, que son empresarios de primera generación. ¿Qué quiero decir? Que ellos son los que empezaron su negocio y ahora son marcas que uno reconoce en la calle. Y esas historias es la que yo quisiera que la gente viera, que ese es el verdadero rostro de la ANEP. El verdadero ADN de la ANEP es esta gente que puso un emprendimiento y ahora tiene 100, 200 empleados, no sé cuántas sucursales, y es chivísimo escucharlos, el empuje que ellos tienen. Pues sí, pero empezaron como los emprendedores de ahora. Exactamente. En su casa. Por eso estamos regresando a nuestras raíces. En su casa, sin horarios, poniendo su propio dinero de su sueldo, trabajando todos los días. Dice aquí también Francisco Bolaños, la Cámara de Comercio tiene 2.400 agremiados. Dentro de ellos hay muchos MIPYMES y la Cámara de Comercio es parte de la ANEP. Sí, ¿verdad? Sí. Eso. Y también está en nuestro comité ejecutivo, o sea, están en nuestras máximas instancias de toma de decisión. Bueno, tanto a Francisco, a don Guido, ¿cómo se llama? Don Guido, y a todos Guillermo Guidos. Y a todos los que mencionó, les comunicamos que va a haber café. Va a haber café de Aviva Café en la oficina de la dirección ejecutiva de la ANEP. Café de Aviva Café es un café de exportación gourmet que viene desde Santa Ana, Volcán Lamatepec, en esta bonita presentación
que es un obsequio para esta es nuestra una invitada. presentación de viaje, Leonor, porque la idea es que, digamos, si viajas, si querés llevar un recuerdo, es una libra de café, pero que viene en un saco Ay, qué de yute, de chivísimo. café, ¿verdad? Y con su cucharita, Tiene una cuchara de madera espectacular. ajá, que es para la medida de una taza de café. Ahí cada quien como lo tome, ¿verdad? Si te gusta más fuerte, pues le pone 2. Esto está hecho, es más, esta cuchara de madera está hecho de la poda de los árboles de café, ¿verdad? Por lo tanto, estamos reutilizando, estamos reciclando. Gracias a Viva Café también, que es patrocinador oficial de Diana Verónica y Tony, es el café oficial, el que tú estás tomando en estos momentos es Aviva Café. Y ahí está el desayuno de San Martín, que por razones pandémicas ahora no hacemos la pausa del desayuno, sino que para que cada quien se lo lleve y escoja y solo usted lo toque, ¿verdad? Por cierto, Así que, Tony, San Martín, hoy con motivo del Día del Padre, tiene una variedad de obsequios, pocillos, por ejemplo, dedicados al papá. El pastel que tuvimos hoy, digo tuvimos porque ya se partió y ya muchos no lo comimos, el Celebration Cake, es parte de los pasteles que San Martín pone a disposición para que usted celebre el Día del Padre. También hay galletitas decoradas alusivas al Día del Padre, hay delantales para papá. Hoy a los hombres les gusta cocinar, ¿verdad? Sí. Todos son expertos parrilleros. Ajá, exacto. Y todos orgullosos en la parrilla. Ajá, todos son- el domingo, nada más el domingo. Todos son expertos parrilleros. Ahí hay también delantal, que le llaman, ¿cómo le llaman en realidad? es como un mandil. Eso, los mandiles. Sí, un mandil. Hoy le dicen mandil. Delantal para los que les gusta hacer barbacoa. Todo eso lo pueden encontrar en cualquiera de las sucursales de Panadería San Martín. Y el desayuno vino gracias a las emprendedoras de Línea Rosa. Recuerde, 2207-2132, 6200-4491, un servicio de mujeres para mujeres. Ok, aquí también hay otros comentarios. Gracias a Fidel Pozo, dice, mientras la sala sea elegida por los diputados, va a ser política. Es cierto, dice, los diputados se están preguntando si los van a proteger o no, dice Miguel Rodríguez, respecto a las entrevistas que se están dando en la Asamblea Legislativa para elegir a los nuevos magistrados de la Y Corte que Suprema de tienen que Justicia. oírlo, es una gran cantinflada. Sí, se van a divertir o se van a enojar, una de las Sí, dos. bueno, No sabes si reír o llorar. gracias. Gracias. Gracias, Nosotros Leonor. volvemos con más después de la pausa. Gracias a usted.